entonces resolver el problema. Compañero. Buenas noches, compañeros. Hoy estamos comenzando nuestro primer día, ¿verdad?, en clase. Este curso es sobre lo que es economía política. Hoy vamos a tener al compañero Alejandro Torres, distinguido. Para mí él ya es prácticamente un hombre ilustre en Puerto Rico, aunque él no lo sepa. Él tiene un programa de radio que es bien famoso, Ventana hacia el Mundo. Así que ya ustedes sabrán más o menos de qué potencial es la persona, ¿verdad?, que va a estar con nosotros hoy. Él va a estar hablando sobre los procesos tardíos del neoliberalismo aquí en Puerto Rico. Y nada, los dejo con Alejandro Torres. Fuerte aplauso. Mira. Pues, en las próximas 3 semanas, como ya adelanté el miércoles anterior, vamos a estar tratando de hacer una presentación que es larga, que creo que se podría desarrollar en 3 sesiones, pero si hubiera la necesidad de una adicional, tampoco tengo problema de regresar un cuarto tiempo. Es larga porque pretende establecer varias premisas, una de las cuales para mí es esencial. Cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, cuando se habla de neoconservadurismo, que es lo mismo, porque el liberalismo nunca ha sido radical, siempre ha sido conservador, pues uno se refiere a lo que son las doctrinas que básicamente se desarrollan al calor de lo que se conoce desde el punto de vista marxista de la etapa de transición del capitalismo al periodo de manufactura y gran industria, que es lo que vamos a encontrar en las condiciones que se desarrollan fundamentalmente a partir de la revolución industrial y esa transición que el modo de producción capitalista produce desde lo que pudieran ser las fábricas, la producción artesanal, el periodo de manufactura simple, a lo que son las grandes empresas, donde empiezan a producirse herramientas que a su vez producen herramientas, como son los grandes emporios manufactureros, y donde se da la mayor concentración de trabajadores y donde el capitalismo se va fortaleciendo y va dando una transición hacia lo que se va a estar analizando fundamentalmente por Lenin, de la misma manera que Marx tuvo la visión de Engels, presentarnos a nosotros una interpretación de ese periodo de acumulación original y desarrollo del mercantilismo para el capitalismo. Pues Lenin tiene el beneficio de que en una época que empiezan a formarse los monopolios, los pues da un examen del capitalismo en una etapa superior que él la llamó la etapa del imperialismo. Pues ¿qué pasa? Ese capitalismo que básicamente está predicado, uno lo podría llevar a un punto que es la ley de la oferta y la demanda, donde eso es lo que regula o reglamenta todas las relaciones económicas, todas las relaciones sociales, todas las relaciones políticas desde el punto de vista de la estructuración del Estado moderno, pues se caracteriza por un sencillo y simple objetivo, que es que mientras más yo logre acumular y mientras más riqueza yo consiga, pues eso es lo fundamental para el ser humano, independientemente de lo que sean las consecuencias que lleven a esa acumulación. Eso lo convierte en esclavo. Es una forma de esclavitud distinta, porque es lo que llaman la esclavitud asalariada, donde el esclavo era propiedad del amo. De la misma manera que el siervo deja de ser propiedad del amo, pero tiene una relación de servidumbre, donde trabaja para el señor feudal y el señor feudal le permite que en unos días o dentro de un predio pequeño, pobre de terreno, él pueda tener algún tipo de producción básica para sencillamente su subsistencia. El capitalismo lo que hace es que trastoca esos esquemas, porque entonces se da una relación de compraventa, donde el ser humano que no tiene propiedades, no tiene mercancías que vender, que no sea su fuerza de trabajo, establece esa relación con el señor capitalista, que le compra esa fuerza de trabajo
y define que el valor de esa fuerza de trabajo va a ser tanto por hora. Por lo tanto, una vez él paga el precio de esa fuerza de trabajo por hora, una vez él saca lo que es el costo de su fábrica, de su maquinaria, de su inversión en materia prima y demás, todo lo que genera esa fuerza de trabajo en forma colectiva, cuando se agrupan todos los trabajadores, es lo que va a ser el plusvalor que le va a quedar a él como ganancia, que es la plusvalía. Y de ahí es que viene entonces la ganancia del capitalista. Por eso es que se dice que a nadie se le paga por su trabajo, a uno le pagan por la fuerza de trabajo. Y como el obrero no tiene otra cosa que venderle al patrono que no sea esa fuerza de trabajo, pues la relación de compra-venta de la fuerza de trabajo por un pago que se hace es la base de ese sistema capitalista, de esa esclavitud asalariada. Pero esa fuerza de trabajo, eso de ahora, eso es una apariencia, porque ahora lo que hay es lavado de dinero, de drogas. Siempre hay que partir de la premisa Antes eran los esclavos. pero siempre hay que partir de la premisa que lo que genera la riqueza es el trabajo, la fuerza, el desgaste de la fuerza de trabajo. Mientras el petróleo esté debajo de la piedra, eso no deja ningún beneficio. Mientras el pedazo de mineral está metido en el monte, eso no tiene ningún beneficio. Cuando tú le aplicas la fuerza de trabajo, que es el proceso de extraerlo, procesarlo, refinarlo y transformarlo en otra mercancía que a su vez va a estar en el comercio entre los hombres, el valor de esa mercancía es porque tiene a su vez transmitido el valor de la fuerza de trabajo, porque el capitalista saca su inversión de pago de la fuerza de trabajo en el precio que fija en la mercancía. O sea que en ese sentido el lavado de dinero, le decimos ahora sí, antes le decíamos el contrabando, o le podíamos dar otros nombres porque es un tipo de actividad marginal que no necesariamente va vinculada al proceso de producción, pero que si no se diera el proceso de producción no habría la forma de poder desarrollar ese tipo de intercambio o ese tipo de lavado de dinero, como le llamamos. O sea que podríamos llamar eso el tiempo de la esclavitud. No, ya tú estableciste la premisa de que se llamaba así. Yo estoy tratando de explicarte desde la perspectiva mía por qué podría ser así, pero con unos asteriscos. Porque la esclavitud tiene unas características bien específicas. Es que el ser humano le pertenece a otro, como propiedad. En el caso de la relación de producción capitalista, tú no le perteneces al patrono, pero el patrono compra tu fuerza de trabajo y una vez le fija un precio y establece lo que es el límite de la jornada, lo que tú hagas en esas 8 horas es como si tú le pertenecieras a él, lo único que te va a estar pagando es a cambio de un valor que se le fijó a tu fuerza de trabajo. O sea, es un tipo de, tú le podrías decir, esclavitud asalariada, pero no es la esclavitud clásica desde el punto de vista de que el ser humano pertenezca a otro ser humano. De hecho, otra característica que tiene la esclavitud es que el dueño del otro ser humano tiene que alimentarlo, tiene que mantenerlo, aunque sea malamente, pero es un gasto en que incurre de manutención. En el caso de la relación entre capital y trabajo no es así, porque el patrón no tiene que pagarte la alimentación, no tiene que pagarte la casa, te paga el precio de tu fuerza de trabajo y tú te resuelves. Por lo tanto, no son sinónimos. ¿Estamos? Bueno, entonces, lo que representa el neoliberalismo es como todo un conjunto de avances que vino teniendo la humanidad a través de los años, a través de luchas sociales, luchas políticas, luchas pacíficas, luchas armadas de distinta naturaleza, estableció unos procesos de forcejeo entre las clases sociales que llevan a que las clases dominantes tengan que entrar en unas transacciones si quieren mantener sus privilegios de clase, y en el proceso tienen que ir soltando unos beneficios que los trabajadores le van a llamar conquista, porque eso no vino de gratis, hubo que ganárselo jodiéndose en la calle, y que entonces se lograron normar desde el punto de vista del Estado moderno a través de leyes, reglamentaciones, constituciones, convenios, acuerdos, contratos, y que eso que se van a llamar conquistas van a ser elementos que de una manera u otra quedan incorporados en lo que es el contrato de trabajo individual entre el capitalista
y el obrero. ¿Por qué? Porque la legislación obliga al capitalista a que tenga que honrar esas cosas. Y eso, que se va a llamar legislación protectora del trabajo, es parte de lo que fue un fenómeno histórico, que es el proceso de intervención del Estado en los procesos económicos y sociales. Y además, por ejemplo, de la legislación protectora del trabajo, pues surgieron otro tipo de leyes que no tienen que ser necesariamente obreros patronales, pero que siguen dentro de esta visión, como puede ser la ley de alquileres razonables, como puede ser la legislación que se promulga para reglamentar el desarrollo de las cooperativas, como puede ser la que reglamenta el trabajo de los menores, o la que establece unas garantías mínimas para las mujeres bajo ciertas condiciones. Es decir, que es una legislación social que a la misma vez que puede ser protectora del trabajo en la relación obrero-patronal, es social, porque el Estado se encarga de intervenir para reglamentar unas áreas que tienen una función o un beneficio social para el resto de los seres humanos en un territorio determinado. Entonces, hay un momento en la historia donde esa visión se va a estar desarrollando y va a llegar un momento en que viene una contraofensiva por parte del capital para desmantelar todo eso que se estuvo montando en un periodo histórico dado y que quiere efectivamente revertir a cómo eran las cosas en el siglo XIX, en la época en que imperaba el reino de la oferta y la demanda, donde se plantea desreglamentar todo aquello que le reglamentaron al capitalista, al propietario, al dueño de los medios de producción, pero a su vez ese mismo capitalista, propietario o dueño de los medios de producción, pide que el Estado reglamente cosas para limitar los derechos de los trabajadores, como por ejemplo prohibir el derecho a la huelga, alargar la jornada de trabajo, eliminar ciertos beneficios de paga, eliminar ciertas licencias, eliminar un conjunto de cosas, que es como a la misma vez que dicen estamos en contra de la intervención del Estado en los procesos económicos, eso siempre y cuando sea para quitarle derechos a los que tenían. Pero si es para darle mayores garantías a ellos, pues ellos te aplauden la intervención del Estado en la economía. Y eso se va sistematizando como teoría en un momento histórico a mediados del siglo XX, lo vamos a estar viendo más adelante con mayor precisión, y tiene una implosión a partir de la década de los 70, que es lo que se va a llamar las políticas neoliberales. Y son neoliberales no porque sean nuevas, sino que es una forma nueva de volver al pasado, aquello que era el liberalismo económico. Por eso, a la misma vez que son neoliberales, también se dice que son neoconservadores, porque es regresar a ese conservadurismo estructural que había del capitalismo como dueño y señor. Entonces, ¿qué nos dice esta situación? Pues nos dice, de la misma manera que cuando el compañero habló de la esclavitud, que hay una contradicción fundamental entre el dueño, propietario y el esclavo, donde no hay puntos de transacción en esa relación, sino de choque. De la misma manera que va a haber un área de choque y de no transacción entre el señor que es feudal y el señor que es siervo, lo mismo que vamos a encontrar entre el que es dueño de los medios de producción y aquel que no es dueño de nada que no sea de su propia fuerza de trabajo, que es lo único que tiene para vender. Y eso va definiendo la composición en una sociedad de cuáles son las clases económicas principales. Y en el capitalismo, las contradicciones fundamentales se van a dar entre dos clases: la clase capitalista y la clase trabajadora. Y como hay una serie de variantes que giran en torno a unas y otras, pues posiblemente podríamos ubicar dentro de esa clase trabajadora no solamente al obrero que está en la industria, a lo mejor también podemos vincular al trabajador de los servicios, porque ese tampoco es dueño de nada, ese vende su fuerza de trabajo también. A lo mejor vamos a encontrar que se asemeja más a la realidad de esos trabajadores, un pequeño propietario, dueño de un colmadito,
que aunque tenga ese colmadito, no por eso ya es un capitalista de los grandes. O sea, tiene más contradicciones con el capitalista grande que lo que pudiera tener con el obrero, que realmente es el que le compra en la urbanización o en el barrio. Y de la misma manera vamos a estar encontrando en esa clase capitalista otros que no necesariamente son dueños de fábrica, a lo mejor son los que ponen a circular el dinero, que es lo que le llaman el capital bancario, que cuando ese capital bancario se funde con el capital industrial sale la palabra el capital financiero, y vamos a encontrar unos sectores medios se van a asemejar y se van a unir más a los trabajadores, y unos sectores medios que van a aspirar o se van a querer unir más a los capitalistas, y dentro de ese punto medio vamos a encontrar lo que llaman una pequeña burguesía, donde pueden haber elementos profesionales, pueden haber elementos que son pequeños empresarios, pequeños productores, que pueden oscilar entre un punto u otro, o que empiezan como pequeños propietarios, pero la misma naturaleza del capitalismo los va arrinconando cada vez más hasta la que los lanza a las mismas condiciones de los trabajadores, porque perdieron el negocio, perdieron el colmado, no les queda más remedio que irse a trabajar. Y vamos a tener otro sector de clase que tiene unas características muy propias, que es el campesinado, que el campesinado va a poder también dividirse en función de cuáles sean las características del modelo. No es lo mismo aquel que es un agregado en una finca, digamos de recogido de café, como las teníamos nosotros en el siglo XIX, donde el dueño de la hacienda le decía: pon tu casa allí en aquella esquina, y le daba un canto de terreno donde él podía sembrar unas cosas para él, trabajaba en la hacienda, le pagaban algo, aunque a veces le pagaban en una moneda que la generaban en la misma hacienda, que hacían las macuquinas mal cortadas. Pero había una relación directa entre esa persona en términos de su trabajo, su fuerza de trabajo, con la producción agraria. No es la realidad del obrero. El obrero se integra, se junta, trabaja en colectivo, trabaja en secuencia frente a otros obreros. En el caso del campesino no necesariamente es así. Y eso le va dando unas características propias hasta que va a llegar un momento en que ese que trabaja la tierra deja de ser campesino sencillamente porque el modo de producción en la tierra cambió. Y por ejemplo te lo cambiaron de un régimen de plantación a un régimen de hacienda a un régimen de plantación, donde ahora en lugar de haber, qué sé yo, siembra de frutos menores, o ganadería u otra cosa, sencillamente se establece un modo de producción con unas características muy similares al de la empresa, la empresa Fabril, donde ese señor ya no tiene un cantito de tierra, donde ese señor sencillamente se le paga un salario y él tiene que irse a vivir a Majabal, o él tiene que irse a vivir a un pueblo o a un barrio y tiene que moverse a ir a trabajar a la plantación. En el caso nuestro fue el modelo de plantación de caña, donde en ese modelo de plantación de caña se integran dos procesos: la parte agrícola de la industria agrícola y la parte fabril de la industria agrícola, que es la que tiene que ver con el proceso ya de la producción del azúcar en el central azucarero, que incluye el procesamiento, incluye el empaque, incluye la transportación, incluye la distribución, donde el que participa de esa manifestación de la industria agrícola nunca tocó un cantito de tierra, porque estuvo en unas funciones que se asemejan más a las del obrero industrial en una fábrica, pero sigue siendo una faceta de esa industria agrícola. Por lo tanto, las clases se van definiendo así en los procesos, y las contradicciones entre las clases se siguen dando también de la misma manera, donde chocan unas que tienen unos intereses específicos, que lo que quieren es ver cómo ganan más cada día de lo que es el producto del desgaste de la fuerza de trabajo del otro, donde mientras más horas trabaja, mayor ganancia le saca.
o sencillamente pone cambios tecnológicos donde con menos gente haga más y siguen sus ganancias. Mientras que del otro lado, lo que hay es cada vez menos participación en la riqueza que generan, y cuando tratan de buscar una mayor participación de la riqueza que generan, viene el conflicto, viene el despido, viene el macaneo, viene el uso de la policía, viene el uso de los organismos del Estado, y eso va definiendo un espacio de lucha constante, de guerra constante, que desde el punto de vista de nombre, los que han estudiado esto con mucho mayor rigor, le han llamado el fenómeno de la lucha de clases. Ahí es que surge las 4 horas de trabajo, la no permanencia, o te dan 3 meses y los 3 meses te suspenden. Bueno, esas son formas que se adoptan en el camino por los patronos, dependiendo del momento histórico, el país y las características. Y eso genera unas luchas donde unas logran transformar eso más que otras. Pero eso es una constante en la relación entre el capital y el trabajo. Entonces, de ahí podríamos entonces llegar a una de las primeras conclusiones que tienen ustedes en el bosquejo, que es que la lucha de clases, independientemente de lo que se diga, sigue siendo un fenómeno que es objetivo. Y es objetivo ¿por qué? Porque lo determina la naturaleza de las relaciones de producción en un sistema dado. En la época de la esclavitud, la lucha de clases era entre el amo y el esclavo, la contradicción fundamental. En la época feudal, entre el señor feudal y el siervo. Y en la época capitalista, entre el obrero y el señor capitalista. Y no hay forma. Y hay ocasiones en que eso es como decía Pancho Villa, hay que tirar una calle en la arena y de aquí para allá están ellos y de aquí para acá estamos nosotros. ¿Por qué? Porque es objetiva la contradicción constante, porque las condiciones del proceso productivo lo imponen. El objetivo de uno es cómo logra maximizar sus ganancias con el desgaste de la fuerza de trabajo de los muchos. Y en el caso de los muchos es como yo logro buscar una mayor participación en la ganancia que yo genero. Y eso se resuelve ya en tiempos más modernos, en procesos de organización, en procesos de negociación, en procesos de discusión del contrato de trabajo individual o colectivo, en el proceso de reglamentación por parte del Estado, incorporando una garantía mínima, etc. Pero el que la lucha de clases está ahí porque es un fenómeno objetivo que va de la mano con lo que es la naturaleza de cómo se organiza la producción. Y en el capitalismo, ese fenómeno va a ser la lucha de la clase obrera frente a la lucha de la clase capitalista, que no es sino una manifestación global de lo que es la lucha de día a día entre el dueño de la fábrica y el obrero. Lo que pasa es que cuando se juntan todos los obreros, uno tiene que saber que se va a juntar también la clase capitalista. Y la lucha de clases puede ser en el terreno de lo específico o en el terreno del conjunto de la suma de toda la gente. O sea que no ha habido gobernante bueno ninguno. Pero es que no tiene que ver con gobernantes. Bueno, pero tiene que ver con clases sociales, y el Estado va a ser un elemento constante donde el ejercicio de la gobernanza siempre va a estar vinculada a cuál es la clase social que está arriba. No, hay países donde el gobierno puede ser un gobierno socialista, puede ser socialdemócrata, puede ser socialcristiano, puede ser fascista, puede ser con distintos matices, pero gobierno es cómo se ejerce la gobernanza del territorio y de los ciudadanos, por darle una definición. Las clases sociales van a estar siempre en el poder de las estructuras que tiene cada estado. En el caso nuestro, pues son 3 ramas políticas. Pues se gobierna desde las 3 ramas políticas, no desde una. Y eso lo vamos a ver en este curso. Pero gobierna para los ricos. Bueno, en este país, si la clase capitalista es la que está arriba, va a gobernar para los ricos. El día que se vuelva la tortilla y quienes estén arriba sean otros sectores, pues deberían gobernar o legislar para ellos. A mí lo que me gusta es la igualdad, porque eso es lo que habla la palabra de la igualdad. Bueno, lo que pasa es que ¿qué es la igualdad?
Para mí, Empezar por ahí. Que todo el mundo coma lo mismo. Que a todo el mundo se le pague lo mismo. Que todo el mundo viva igual. o somos pobres o somos ricos. Bueno, lo que pasa es que la realidad de los sistemas no da ese resultado. Porque incluso en el socialismo tú vas a tener el elemento que te dice de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. No te dice que a todo el mundo se le va a pagar igual, sino que todo el mundo tiene que aportar según su capacidad, pero se le paga según su trabajo. Y dentro de su trabajo pueden haber gente que gane más que otros, por otros factores como puede ser la antigüedad, la experiencia, los adiestramientos. Pero no le O sea, no es un igualitarismo absoluto, sino que lo que uno trata de buscar como elemento esencial es como uno abolir la explotación del ser humano. Pero no quiere decir que haya una igualdad absoluta. Eso podrá ser, eso no lo puede ver. no es que no la pueda ver, es que tú tratas de aproximarte a ese ideal, pero esa no es la realidad ni en el capitalismo ni en el socialismo.